Tú eres hija de un japonés y de una alemana. Sí, alemana con sangre por mi abuelo y después por mi abuela sangre española e inglesa. Ok. ¿Y cómo se conocieron tus padres? ¿Se conocieron en Buenos Aires? En Buenos Aires. Mi padre iba camino a Estados Unidos y un amigo con el que él había estado en Francia le dio la dirección y un encargo para que le diera a unos amigos que había conocido en Buenos Aires. Y entonces allí, como bueno suele hacerse, se hace una reunión para presentarlo, para invitarlo, para agasajarlo, y apareció mi madre y entonces, bueno, ahí empezó la historia. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era químico y amaba el arte, la pintura, la fotografía, la escultura. Y recuerdo, lo he dicho ya varias veces, pero bueno, lo repito, que él me dio la primera lección de estética de mi vida. ¿Cuál fue? Porque yo había escuchado la palabra, pero no la entendía, se ve que era muy chica. Y entonces le pregunté, Kodama, ¿qué es la belleza? Y mis padres estaban separados. Entonces me dijo, bueno, el próximo fin de semana le voy a mostrar qué es la belleza. Me trajo un libro que guardo como un tesoro de Penguin, de arte griego. Lo abrió y me mostró la victoria de Samotracia. Entonces yo le dije, pero Kodama no tiene cabeza. Me dijo, ¿quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? Y ahí me dijo que, mire, la túnica de la estatua, la túnica está agitada por la brisa del mar. Detener la brisa del mar en el movimiento de la túnica para la eternidad, esa es la belleza. Qué maravillosa lección de estética. Y yo le pedí todo el tiempo que me lo repitiera, y recuerdo que yo le conté eso a Borges, y cuando estuvimos en Francia y vimos la victoria de Samotracia, sí. Bueno, yo lloraba de emoción y de pronto lo miro y veo que él también estaba llorando de emoción, porque se acordaba, claro, eso que yo le había contado cuando lo conocí, era una chica, ¿no? Claro, claro. ¿Y a tu padre le decías Kodama? Ah, sí, lo mismo que a Borges. Hay personas muy especiales que para mí son su apellido, quizás porque me acostumbré con mi padre, a quien admiraba mucho, ¿no? ¿Y tu madre a qué se dedicaba? Mi madre era pianista, ella tocaba el piano muy, muy bien, y bueno, yo nunca aprendí ningún instrumento, tocaba muy bien, y yo recuerdo que una vez salíamos y un señor vecino le preguntó de quién era la grabación que estaba escuchando, y ella le dijo, no, soy yo que toco, y nunca me voy a olvidar, ese señor me miró y dice, pero ¿y usted dejó la música? Y dije, bueno, dice, mi madre, me casé. Y por eso, mirándome, me dijo, ¿y por eso dejó usted, señora de Torca? Eso era yo. Pero bueno. ¿Fuiste la única hija sí. del señor Kodama? Kodama. ¿Te afectó que se separaran? Bueno, yo en ese momento todos mis compañeritos de jardín, de escuela, los padres estaban separados, y muchos de ellos, como en ese momento, hasta mucho más tarde, hasta Alfonsín, en un interregno hubo la posibilidad de volver a casarse, pero no se podía. Entonces, generalmente esos compañeritos míos eran hijos de segundo matrimonio, y entonces tenían una libreta que se sacaba pagando unas sumas fabulosas en una provincia, no me acuerdo la cuál era. Y entonces, pero ya los profesores sabían que no eran hijos del primer matrimonio, ¿no? Con lo cual era lo normal, no, sí, pero no era ningún trauma. No, para mí no, realmente no. ¿Y en qué lengua hablabas con tus padres? No, con mi padre hablaba a veces inglés, español, entendía hasta los 5 años bastante japonés, después se cortó la conversación en japonés conmigo, y con mi madre en español. Sí. ¿Con Borges hablaban siempre en español? Porque entiendo que tú le leías mucho en inglés, por ejemplo. Sí, leía en inglés, y después él me había enseñado a pronunciar el alemán para que le leyera en alemán. Sí, en inglés, en francés también. Él que era
un sabio, hablaba ¿cuántas lenguas? Bueno, él hablaba, bueno, el español y el inglés eran sus dos lenguas que aprendió sin darse cuenta que eran dos lenguas. Después se dio cuenta, él sabía que a su abuela le tenía que hablar de una manera y a sus padres de otra. Después supo que eran dos lenguas. Y después, cuando fueron a Ginebra, tuvo que aprender el francés porque no lo hablaba. Y ahí se enseñó solo el alemán con un diccionario y los poemas de Heine. Increíble, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Él se enseñó solo el alemán? Sí, solo. Sí. Y después fue muy lindo porque una vez recuerdo que cuando estuvimos en Alemania, un periodista quería hacerle una entrevista en alemán. Y él dijo, no, si usted quiere hágame la pregunta en alemán, pero yo voy a contestar en inglés, yo no puedo hablar alemán. Y el periodista empezó con temas que a él le interesaban. Sí. Y del inglés salta el periodista al alemán. Y él automáticamente sigue la conversación en alemán. Y después se reía porque le dijo el periodista, menos mal que usted no hablaba alemán. Qué maravilla, qué maravilla. Tantos recuerdos de Borges. En uno de los prólogos de sus libros, él dice que Ginebra era una de sus patrias. Sí. ¿No? ¿Cuántas patrias tuvo Borges, María? Bueno, él se consideraba un ciudadano del mundo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, sus patrias eran, bueno, su patria, por supuesto, que era la parte por el todo, porque él se refiere siempre a Buenos Aires, ¿no? Entonces, la parte por el todo, porque Buenos Aires, claro, es la Argentina, entonces sí. Esa era su patria de nacimiento. Después Ginebra era su patria, digamos, de segunda vida, de adolescente, sí. Y después adoraba, por ejemplo, los Estados Unidos, Inglaterra, esos eran como sus sí, pasiones, ¿no? Sí. Alemania también. Viajaron mucho por Estados Unidos, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y entiendo que ¿había alguna región de Estados Unidos que le gustaba en particular? Bueno, a él le gustaba mucho donde había comenzado a viajar, que estuvo por primera vez con su madre en Texas. Ah, sí. Sí, eso sí. Le encantaba. Y después le gustaba mucho también, por ejemplo, Nueva Orleans, que es tan especial. Y sí. Y bueno, había así muchos lugares, ¿no?, que le gustaban. Nueva York, muchísimo. Sí. Y da la impresión, por lo que uno lee de ustedes, que cada vez que podían se subían a un globo y volaban. Sí. Sí. Cada vez que podíamos, sí, hacíamos cosas así, digamos, que después eran criticadas por mis amigos porque me decían, pero no te das cuenta, vos llevas como al ícono nacional y lo pones en peligro de muerte. Le digo, yo no, además peligro de muerte tenemos todos desde que salimos a la calle a la mañana. Ciertamente, sí. Pero además él parecía muy contento en esos vuelos en globo, ¿no? Sí. Y volamos en globo y me acuerdo que eso lo encontré yo por casualidad en una amiga me había encargado algo. Yo estaba mirando la guía telefónica y encuentro viajes en globo. Se lo comento y ahí inmediatamente, bueno, rápidamente viajemos en globo. Y en ese momento parece que la moda era casarse en globo y estaban todos los globos así alquilados para casamientos. Pero conseguimos uno y esa noche no durmió. Me decía, pero la canastilla será de mimbre, no será de plástico. Y digo, bueno, ¿cómo puedo saber yo de qué es la canastilla? No, seguro que es de mimbre, sí. Bueno, y cuando llegamos, el señor, claro, dijo, bueno, el señor va a ser, porque hay un coche sigue, ¿no?, al globo, cuando bajamos, cuando baja el globo, entonces se vuelve en auto. Y bueno, el señor entonces va a seguirla en el auto. No, dice él, vinimos por el señor. Entonces ya es cierto. Sí. Bueno, y el hombre que seguía discutiendo, él no, que iba a subir, le dice, pero señor, es que es muy difícil porque hay que poner el pie en un hueco que hay, dice, y después pasar la pierna. Como montar a caballo, yo montaba en mi juventud, le dice, no hay ningún problema. Bueno, entonces yo le hice señas al señor y le dije, mire, vinimos acá por él quiere, lo va a hacer, así que lo que podemos hacer es darle toda la seguridad a él y yo me arreglo, usted no se preocupe. Sí. Y después le encantaba la idea de, por ejemplo, se lleva una caja de champán para dejarla en la tierra en la que uno
baja y una botella para brindar todos los que hicieron el viaje en globo. Así que qué todo, bonito. sí, muy lindo. Fue la verdad que precioso. Sí, sí, sí. Muy lindo. Y ¿hubo algún lugar, ustedes viajando siempre, hubo algún lugar al que Borges quería ir y no alcanzó a ir? Bueno, a él le hubiera gustado, no, porque, a ver, él tenía curiosidad un poco con la India. Sí. Sí, por el budismo, por toda esa historia, la reencarnación, todo eso. Y ahí no llegamos a ir porque no se dio, ¿no? Porque él viajaba cuando lo invitaban por... Pero me parece que es en 7 noches que hay un ensayo fascinante sobre el budismo. Sí. Me da la impresión de que Borges tenía una curiosidad particular con esa religión, ¿no? Sí, claro, que en realidad es como más una filosofía que una religión. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, sí, siempre se había interesado muchísimo y él llega al budismo a través justamente de su aprendizaje del alemán, leyendo a Schopenhauer, entonces ahí engancha con todo lo que es la filosofía oriental, ¿no? Sí, sí. Pero claro, él no era un hombre religioso. No, su madre era una persona católica, Sí. tampoco, digamos, obsesionada con eso, pero su padre era libre pensador. Sí. Y entonces él me contaba que en esa época los señores acompañaban a sus novias, hermanas, esposas o madres a la iglesia, pero ellos se quedaban en el atrio discutiendo problemas políticos serían, y mientras ellas escuchaban misa. Sí, Entonces él un poco se crió de esa manera y Sí. él era agnóstico. Sí. Y creo que tú te defines como agnóstica también. Sí, también, sí. Sin embargo, yo también me veo como agnóstico y uno tiene la duda de que quizá en la hora final somos humanos, Claro. somos débiles, nos asalta la cobardía y elevamos una plegaria, necesitamos a un Dios. ¿Eso te podría ocurrir a ti? Y yo no sé, yo por ejemplo, mi abuela era muy, muy católica, tipo Opus Dei. Entonces, Extremadamente. Terrible. Entonces yo pensaba que estaba un poco enloquecida, pero yo cambié toda la visión que tenía de ella justamente el día que murió. Porque, bueno, ella iba a misa todos los días, ella se confesaba, ella había querido ser monja. Entonces, lógicamente, era toda una mentalidad muy especial. Pero el día que ella murió, me acuerdo que mi madre le dijo que cerrara la ventana. Entonces, mi madre va a cerrarla. Y ella le dijo, no la cierres, qué cobardía, déjala abierta. Entonces mi madre la dejó abierta. Y estuvimos hace un momento charlando y de pronto ella miró para la ventana, ¿no es cierto? Y extendiendo los brazos dijo, Jesús, Jesús, ya voy, como si lo viera. Y yo dije, lo que puede la fe, ¿no es cierto? Una cosa, yo me emociono cada vez que lo pienso porque es una cosa que para mí fue cambiar toda esa visión que yo tenía de ella, ¿no? Sí. Y además sentirme muy mal por no haber entendido eso. y que me lo revelara así. Bueno, ella me lo decía siempre, pero que yo lo hubiera entendido de esa manera, ¿no? Cuando ella partió. Qué notable. Borges quiso morir en Ginebra, que era una de sus patrias, y tú muy generosamente, con gran lealtad, lo ayudaste a morir donde él quería morir. ¿Murió en paz? Sí, por suerte sí. Y lo que pasó con Ginebra es que había habido una cosa muy, muy terrible que yo había olvidado. Cuando él supo que iba a morir, porque lo supo en Buenos Aires, él tenía una gira muy importante por Italia. Y entonces me dijo que le íbamos a hacer, que yo no dijera nada. Y fuimos a esa gira, donde estuvo con Pertini, vio una exposición magnífica de Fuseli, que él adoraba,
ese que pintó La pesadilla, bueno, y después con la televisión, con la RAI, recorrió todo. Y sin quejarse y sin decir que estaba en sus últimos días. Qué manera tan admirable de entregarse. Admirable. Fantástica. Y entonces, bueno, cumplió todo eso que él ya se había comprometido, y cuando terminamos me dijo que íbamos a Ginebra. Y yo pensé, bueno, claro, se va a despedir, es lógico. Y cuando llegamos me dijo que no volvíamos. Entonces, como yo le explicaba recién también a un periodista, yo pensé que a lo mejor él no se sentía bien y tenía miedo de volver. Entonces yo hablé con sus editores en Francia y España y me dijeron: ningún problema, María, conseguimos un avión sanitario y puede volver tranquilo. Yo no se lo dije a él porque si él ya me había dicho que nos quedábamos ahí, se iba a enojar y no quería que se enojara, era una cosa absurda. Claro. Y entonces se lo dije al médico para que él le dijera que había posibilidades si él quería volver, que las tenía. Y cuando el médico se va, me dijo si yo había hablado con el médico, le dije que sí, si podía saber de qué había hablado, le dije que sí, que no era ningún secreto y se lo conté. Entonces él me dijo por qué lo había hecho y si yo quería volver. Le dije no, lo que yo quiero es lo que querría para mí, la elección en libertad, porque el miedo es la peor de las esclavitudes, porque es la que uno mismo se impone. Claro. Entonces, él me decía siempre que yo era la primera prisionera de la libertad, entonces entendía lo que le quería decir. Sí. Y entonces me parecía a mí que si él quería volver, sí, estaba abierta la posibilidad con toda seguridad. Y si él no quería, está bien, nos quedábamos ahí, pero que él eligiera lo que él quisiera. Y fue muy impresionante para mí porque él me abrazó y me dijo que si yo lo quería como él sabía que yo lo quería, yo no podía en ningún momento aceptar ver su agonía empapelando las calles de la ciudad. Y ahí me acordé que yo ni me había olvidado por completo de lo que había sucedido con el eterno candidato a presidente durante la época de Perón, que era Balbín. Cuando Balbín estuvo en terapia intensiva, un diario, una revista, no sé, lo fotografió. Y lo fotografió como uno está en terapia intensiva, semidesnudo, lleno de tubos. Y recuerdo que fue un escándalo impresionante porque el hijo salió a la calle, sufrió un infarto, un juicio, bueno, una cosa horrible. Una humillación. Y se ve cómo eso le quedó marcado a fuego, que tomó esa determinación para que no le sucediera, que hubiera sido quizás peor, ¿no? Por la envergadura que él tenía allí. Así que... Con lo cual se hizo sabia, juiciosamente lo que él quería. Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Y tuvo alguna última aproximación religiosa antes de morir? No, lo que él hablábamos mucho, pero no en ese momento, sino siempre, sobre religión, sobre Dios, si existe, si no. Y era muy gracioso porque él me decía, por ejemplo, yo le decía, bueno, pero nosotros somos agnósticos, pero en realidad somos patéticos, todos los agnósticos, porque nosotros, y quizás somos los que estamos más cercanos a Dios, porque el que cree, dice Dios existe, se terminó, o Dios no existe, el ateo, se terminó. Digo, pero nosotros buscamos por un camino paralelo lo que a través de la razón, y es a través de ese camino nunca vamos a poder encontrarlo. Entonces me decía, entonces estamos perdidos, nos vamos a perder, no nos vamos a encontrar si estamos en el camino paralelo. Digo, no, nosotros nos encontraremos porque dicen que en el infinito las paralelas se unen. Entonces nos uniremos nosotros, y si eso realmente es así y se unen las paralelas en el infinito, nos uniremos a eso que es la fuerza primera, la luz, la energía o Dios, como quiera llamarlo. O sea que hasta el final preservó el humor, ¿no? Sí, siempre una cosa así de positivo también, ¿no es cierto? Nunca tomaba nada como así terrible, eso no. Sí, él era un caballero tan absolutamente admirable y con un sentido del humor
desconcertante, ¿no? Sí, además la ironía que tenía. La ironía, ¿no? la ironía. Un argentino tan extravagante, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que él tenía, digamos, como su formación era una mezcla, porque no era solamente como la mayoría de la gente en Buenos Aires española, ¿no? De la época de él, después vino la gran inmigración italiana, pero no era solo española, tenía toda la formación de su abuela inglesa, claro, que él adoraba, entonces su formación era distinta y claro, daba también características diferentes, ¿no? Ciertamente. Cita esta noche y es todo un honor para mí conversar con ella, María Kodama, viuda de Borges. María va a estar dando mañana una conferencia en el Kubeck Center a las 6:30 de la tarde aquí en Miami. Quisiera, si me permites, María, leer un par de párrafos que Borges escribió inspirado en ti. Este es el prólogo de Biblioteca Personal, 1988. ¿Puedo? Sí, claro. María Kodama y yo hemos cerrado por el globo de la tierra y del agua. Hemos llegado a Texas y al Japón, a Ginebra, a Tebas, y ahora, para juntar los textos que fueron esenciales para nosotros, recorremos las galerías y los palacios de la memoria como San Agustín escribió. Es decir, que el destino de ambos era el de viajar, ¿no? El de los viajeros. Sí, la verdad que sí. Sí, parece que sí. Así lo definía, sí, era como dos errantes. Sí, sí. Sí. Y en otra dedicatoria a los conjurados, Borges escribe: de usted es este libro, María Kodama. ¿Será preciso que le diga que esta inscripción comprende los crepúsculos, los ciervos de Nara, la noche que está sola y las populosas mañanas, las islas compartidas, los mares, los desiertos y los jardines, lo que pierde el olvido y lo que la memoria transforma, la alta voz del muezín, la muerte de Haku, los libros y las láminas? Sí, preciosa, sí. Precioso, ¿no? Sí. Y es muy interesante porque justamente ese libro es un cuento mío, John Hawkwood, y justamente ahora va un pintor, Kokosinski, de origen ruso, que vivió un tiempo en Buenos Aires y que actualmente, hace ya muchos años, vive en Italia. Se inspiró en ese cuento para hacer esta última exposición que se inaugura en Bangkok, después va a ir a Shanghai y después a Milán. Oh. Te iba a preguntar por qué la muerte de Hawkwood. Porque es el cuento que yo escribí, es un condottiero. Oh. Sí, yo escribo cuentos, sí. Bueno, nunca publiqué porque a veces cuando Borges estaba persiguiéndome demasiado, entonces yo le decía, bueno, está bien, voy a publicar en un diario, en una revista, pero él quería hacer el prólogo de los cuentos y yo no quería, entonces íbamos a pelear si publicaba sin su dedicatoria y entonces no lo hice. Después que él partió, bueno, mi vida fue muy compleja, no era momento, además yo estaba muy deprimida para publicar. Pero ahora se han dado 3 casualidades que hacen que voy a publicar mis cosas. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Te hace ilusión? Mira, no lo sé, pero yo me dejo llevar también por algo que mi padre me decía, ¿no? Que uno está como en un río. Entonces hay cosas que llegan y que quedan con uno, que son las que tienen que quedar. Y otras cosas que la corriente las lleva y uno no tiene que molestarse ni sufrir porque no eran para uno. Entonces, de acuerdo a ese sistema de enseñanza, yo nunca busco nada, pero se han dado 3 cosas por azar y por el quer, como decían los griegos. Y entonces, a raíz de eso, dije, bueno, como en los cuentos de hada, 3 cosas así totalmente no buscadas, que se relacionan justamente con mis cuentos, entonces voy a publicarlos. ¿Y son solamente cuentos? Bueno, ahora va a salir también, porque también por casualidad le llegó a la gente una conferencia que yo había dado en inglés hace tiempo sobre Borges, y entonces empezó a pedirme las conferencias. Yo le dije que el trabajo de edición no lo iba a hacer yo, porque en las conferencias hay cosas que uno a veces repite y hay que hacer un trabajo exhaustivo
para reordenarlas, así que eso me dijo que está bien, que lo iba a hacer el editor, así que está haciendo eso y después, bueno, ya mis cuentos. Fantástico, qué gran noticia. Cuando recuerdas a Borges, ¿qué es lo que más extrañas de él, María? Cómo nos divertíamos. ¿Se divertían mucho? Sí, muchísimo, sí. Y que eso, yo, por ejemplo, bueno, yo conocí a Borges, estaba en el colegio todavía, y entonces le decía a mis compañeros de colegio, bueno, pero vengan. Primero lo odiaban porque yo prefería estar el fin de semana estudiando con él y no estar con ellos paseando, y entonces desde esa época lo odiaban. Y yo les decía, no, pero ¿por qué vas ahí, ese viejo, los laberintos? Sí, pero no, los laberintos es en la obra, pero después es divertidísimo, vengan. Sí. Bueno, ellos se lo perdieron, pero... Y cuando lo conociste, que tú estabas en el colegio, bueno, antes ya te habían leído cosas de él, creo, ¿no? Sí, mira, fue una cosa muy linda, porque fíjate que yo conté, yo tengo una señora que se entendía que debía enseñarme inglés. Yo no sé si me enseñó inglés, pero aprendí muchísimas cosas con ella y yo estaba fascinada. El sistema que tenía, bueno, una señora para mí que tenía 5 años, a lo mejor la señora tenía 20, pero en ese momento para mí era una señora. Era una señora. Entonces ella estaba leyendo, lo que ella leía en inglés me lo leía a mí, y después me hacía una especie de resumen fascinante de lo que ella me había leído en español, en castellano, para que yo lo entendiera. Y así desfilaron una cantidad de autores y de cosas totalmente alucinantes, y entre esas cosas ella me leyó los 2 poemas ingleses de Borges, y una de las cosas que a mí me impresionó, porque yo era muy chica, claro, cuando Borges le ofrece a la mujer que él quiere, le ofrece su derrota, su fracaso, y le dice, el hambre de mi corazón. Entonces, para mí el hambre de mi corazón, yo no entendía qué quería decir eso. Sí. Entonces le pregunto qué era el hambre de mi corazón, cómo se siente hambre con el corazón, sí, no con el estómago. Entonces ella me dijo, bueno, cuando crezcas vas a darte cuenta cuál es el hambre del corazón. El hambre del corazón es la necesidad de amor. Qué bonito eso, y qué increíble que eso te ocurriera a los 5 años. A los 5 años. Y yo eso lo conté, y fíjate que fue una cosa muy emocionante para mí, porque yo estaba en una farmacia y entra un muchacho, bueno, por otras cosas, me dice que él es el nieto de esa señora a la que Borges había dedicado los 2 poemas ingleses, y que quiere regalarme, porque la abuela me quería mucho, sí, quiere regalarme un retrato de la abuela. Un retrato enmarcado precioso de esa mujer a la que Borges amó cuando yo no había nacido. Pero una maravilla. Y así que tengo el retrato de esa señora en mi casa, regalado por el nieto de ella. Fantástico, qué historia. Sí. Ah, no, son historias maravillosas. ¿Qué historia? Son historias como de Borges todas, sí, ¿no? O como la teoría del río de Kodama, ¿no? Exactamente, sí, claro. Imagínate, yo estoy comprando algo en una farmacia, llega este muchacho, yo no lo conocía, y tengo ahora un retrato maravilloso de esa señora. Sí. Maravilloso. Y entonces, si te pregunto un día, yo sé que es una pregunta caprichosa y arbitraria, pero un día en el que tú recuerdas que Borges fue supremamente feliz. Ay, bueno, una foto que cuando vayas a Buenos Aires te la voy a mostrar, porque es un regalo espiritual. Resulta que Borges amaba a los felinos, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces un amigo mío me lleva un día a una especie de reserva que tenía un hombre, o que tiene, no sé, yo después no volví, cerca de Luján. Entonces este hombre tenía una relación con los animales muy especial, sobre todo con los tigres y las panteras, todo eso, y entraba, por ejemplo, a un predio muy grande en el que estaban los tigres sueltos, desnudo de la cintura para arriba para que la gente viera que no tenía armas ni nada, y jugaba con los tigres como con cachorros de gato, de perro. Sí. Bueno, cuando yo le cuento eso a Borges, inmediatamente vamos. Bueno, entonces estrena un traje, camisa, todo para ir
a su encuentro con un tigre. ¿Usted piensa que yo podré tocarlo? Le digo, yo no sé, no es mío el tigre, eso le preguntar al señor que es el dueño de los tigres. Bueno, entonces fuimos y este señor, muy loco, claro, cuando llegamos, toda la gente que estaba paseando se acerca y rodea a Borges, por supuesto. Sí, claro. Entonces viene, porque esto era como un zoológico, sí, pero una reserva. Como una reserva porque estaban como sueltos los animales. Pero enseguida reconocieron a Borges, claro, la gente lo reconoció, se le acercaba. Entonces este hombre dice, bueno, maestro, yo le voy a permitir a usted el honor de acariciar a mi tigre Rosy, ahora vuelvo. Entonces, cuando vuelve con una especie de monstruo de 3 metros de largo, con cola y todo, el bicho se sienta entonces, y le empieza a hablar y le dice, Rosy, ha venido el maestro, vos le vas a permitir que él tenga el honor de acariciarte, vas a ser buena y vas a dejar que él te acaricie porque le gustan mucho los tigres. Y le decía a Borges, bueno, Borges, usted va a tener el honor de que mi tigre Rosy también se va a dejar acariciar por usted. Bueno, toda una introducción. Toda una introducción. Y la gente miraba y yo decía, este hombre está totalmente enloquecido, pero fue divino. Cuando se acerca, yo pensé, le va a agarrar la mano a Borges y se la va a poner en la cabeza del tigre para que, de la tigre para que lo acaricie. Sí. No. Le dice, bueno, saluda al maestro Rosy. Rosy le pone las 2 patas, yo me iba a moverme, no te muevas, no le va a hacer nada. Le pone las 2 patas acá. Y la cara de felicidad, tengo la foto, la cara de felicidad de Borges, que la está agarrando, la está abrazando así mientras ella le tiene las patas en los hombros. Y de pronto me dice Borges, ¿usted cree que puede arañarme? La gente se moría de risa. Digo, bueno, Borges, me parece un poco tarde para pensar eso. Entonces dice, ¿qué peso tiene y qué olor? Claro, ¿por qué? Porque la tigre Rosy estaba acariciando, lamiéndole la cabeza como si fuera un cachorro. Qué momento fantástico, y hay fotografías. Sí, yo tengo la foto y la muestro a muy pocas personas. Tiene que haber sido un júbilo. Y bueno, después él me decía, nadie, María, nunca me ha hecho un regalo tan maravilloso como usted. Le digo, yo no, la tigre Rosy que permitió. Y después almorzamos con este hombre. No, era el atardecer. Sí. Nos invitó como a una especie de aperitivo, no sé, en esa especie de reserva que tenía. Y era fascinante porque tenía media docena de tigres de Bengala que se paseaban alrededor de la mesa. Y Borges me decía, es verdad lo que entreveo, con la luz del atardecer lo veía moverse. Digo, sí, Borges, como en la Edad Media los perros alrededor de la mesa de los señores feudales, acá están los 6 tigres paseando. Y de pronto le dice al señor, le dice, han comido, ¿verdad? Por las dudas. Por las dudas. ¿Y eres razonablemente feliz en Buenos Aires, María? Sí, tengo muchos amigos y la gente también es muy agradable conmigo, así que sí, lo paso muy lindo, muy bien. Sí. Y luego los viajes inevitables, ¿no? Sí, muchos. Sí. Muchos, y como te decía, ahora tengo todo eso de aquí al 4 de noviembre, todo ese periplo enloquecido. Sí. Volviendo a Borges, cuando tú lo conociste, ¿qué año era? ¿Recuerdas? No exactamente. O bueno, no exactamente, porque si te digo el año... No, podemos decirlo. Y yo es irrelevante. Secretos. No, pero cuando lo conociste, ¿él todavía podía ver...? No, ya casi no veía. Todavía podía manejarse solo, digamos, para caminar, para andar por la calle, pero ya para casi leer no, ya para escribir no, y para leer tampoco. Y así que ya no. Pero bueno, fue un encuentro así muy lindo, muy divertido. Mágico, además. Claro. Sí, mágico. Mágico. Y yo creo que él encontró en ti un amor tranquilo, perfecto, porque además... Sí, además muy loco. Muy loco porque compartíamos todo ese mundo. Él me decía que, y yo creía que era él, y yo le decía que era él me decía siempre que yo, como su abuela inglesa, tenía una relación lúdica con la vida. Y yo le decía, no, es usted que la tiene, bueno, no peleemos.
Además, los dos son muy independientes. Muy ¿no? independientes. Muy independientes. Sí, muy independientes. Y por eso funcionó. Sí, sí. Por si no, no hubiera podido funcionar. Y él a veces era un poco posesivo. Entonces, como yo tenía una forma de decirle que yo ya estaba asfixiada, y era, como no le podía decir no fastidio, bueno, no, entonces yo le decía, Octopus Dixit. Comprendo, dice, ya retraigo todos los tentáculos, porque eso quería decir que yo estaba en el límite de salir corriendo. Sí. Bueno, entonces sí, era una relación maravillosa. Maravillosa, seguramente. Y se trataban de usted. Sí, usted sí, siempre sí. de usted. Pues sí, porque en Buenos Aires, es decir, uno trata de vos a todo el mundo, incluso a los profesores en la facultad, era de vos los tratábamos. Entonces, para mí, la forma, digamos, como íntima es el usted, porque diferencio, incluso, por ejemplo, a veces subíamos en un taxi y el chofer me decía, ¿cómo te va María? Y él me decía, ¿la conoce con una voz? No, pero le digo, Borges, todo el mundo se tutea, es así. Claro, Entonces, con lo cual el usted para mí, no está usted, exento de afecto, sino al contrario. Y después él me dijo un día, me dijo, bueno, entonces si usted no me va a tratar de vos, yo no la puedo tratar de vos. Entonces vamos a usar la fórmula, porque en las provincias, dice, los viejos matrimonios, y a veces entre padres e hijos, se tratan de usted también, ¿no? Y bueno, a mi padre yo le decía Kodama, le decía usted también. Y en cambio a mi madre no. Y entonces dice, bueno, nos trataremos como las viejas parejas criollas de la provincia. Y bueno, de las provincias, bueno. Siempre el humor, ¿no? Siempre el humor. Y ¿hubo alguna riña literaria? Quiero decir, ¿hubo algún escritor que a Borges le encantaba y que a ti, María, no te resultaba? No, la verdad que no. No, coincidíamos mucho. Sí. Por los temas, y sí, yo creo que sí. No había, digamos, no. Y después lo que podía ser que había marcado como una distancia, que era lo político entre él y Cortázar, Borges fue el que publicó a Cortázar, el primer cuento de Cortázar se lo publicó Borges. Y me acuerdo que después él se distanció, bueno, por cuestiones así políticas, y me acuerdo que para mí me quedó como una foto, ¿no? El encuentro, estábamos en el Museo del Prado, delante del perro semihundido de Goya, que yo adoro ese cuadro, es maravilloso. Y estaba Borges mirando el cuadro, bueno, diciéndole yo que estaba allí el perro semihundido, y de pronto, yo soy miope, de lejos no veo nada y no uso anteojos, otra coquetería, y entonces de pronto veo, no podía dejar de ver, 2 metros de alto, un flaquísimo Cortázar. Entonces yo lo admiro mucho, me gusta mucho su obra, y le digo, ay Borges, si está Cortázar, y él con una voz de hielo me dice, y usted querrá saludarlo, como usted quiera. Y en ese momento ya estaba él al lado, maestro, usted que me publicó, y bueno, se rompió el hielo. Y para mí me quedó grabado Borges abrazado por Cortázar y el perro semihundido de Goya. Fue así como lo máximo en mi recuerdo, ¿no? Un momento precioso. Precioso. Y qué bueno que esas pequeñas rencillas políticas se disolvieron en el acto, y claro, ¿no? porque él se acercó y fue tan espontáneo, maestro, yo le agradezco a usted que publicó mi primer cuento. Tenemos que ir a la publicidad, pero ¿es siempre o es casi siempre un error cuando los escritores se meten en política, María? Para mí sí, porque... Tengo la impresión que sí, ¿no? Eso sí, porque eso como que debilita una obra y se convierte en otra historia, que no es exactamente literatura. Y trae unas enemistades o un prejuicio. Sí, que no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguiremos conversando con María Kodama, ya volvemos. Seguimos conversando con María Kodama, ella va a estar mañana jueves en el Kubeck Center a las 6:30 de la tarde. La conversación prosigue cuando el programa va a la publicidad. Claro. Y me contabas que hubo un encuentro entre ustedes, Borges y tú, y Mick Jagger,
¿En Madrid? Sí, en Madrid, en el Hotel Palace en Madrid. Sí. Bueno, y estábamos esperando que vinieran a buscarnos, como dicen en España, para cenar. Sí. Y entonces, como soy miope, yo no distingo de lejos, y de pronto veo a Mick Jagger. Yo no sabía que él estaba allí. Borges estaba sentado, que se arrodilla, le toma la mano a Borges y le dice: maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Entonces Borges le dice: ¿y usted quién es, señor? Claro, él no veía. Sí. Entonces le dice: soy Mick Jagger. Ah, le dice Borges, uno de los Rolling Stones. Casi se desmaya Mick Jagger y le dice: ¿cómo, maestro? ¿Usted me conoce? Sí, gracias a María. Porque Mick Jagger no sospechaba que Pero Borges claro. sabría Y eso, quién era él. y eso es cierto, porque en una película que hizo Mick Jagger hace mucho tiempo, que se llamaba Performance, Sí. la primera escena está un gran retrato de Borges y Mick Jagger leyendo cosas de Borges. Ah, qué bonito. Sí. Qué bonito. Siempre pienso que tengo que buscarla porque era muy linda hace muchísimos años. Performance. Performance, sí. No queda mucho tiempo. Me preguntaba ahora, ¿no te imagino fácilmente usando el Twitter o el Facebook o esas cosas de Internet? ¿O sí estás muy familiarizada con eso? No, yo en general no tengo televisión, así que ya con eso te digo todo. Claro, o sea que no usas tampoco computadora o Sí, computadora, teléfono sí, móvil. Sí, también, eso sí. Sí. Pero mandar así Twitter o todas esas cosas, porque digamos, por formación yo soy muy celosa de mi vida, de mi intimidad, de mis cosas. Sí. Y además es muy curioso porque sigo también el consejo, o lo que mi padre me decía, que nunca preguntara, porque preguntar es como que a veces, si el otro no quiere decir algo, lo obligo a mentir. En cambio hay que dejar que el otro se exprese, porque si se expresa va a decir realmente lo que necesita o quiere decir. Qué bonito eso. Sí, bonito. Mi padre era un sabio. Sí. Un sabio, absolutamente. Sí, la verdad que sí. No preguntar, claro. No se pregunta y entonces a lo mejor usted obliga al otro a mentir. Entonces menos estar pasando todo eso que por poco, no sé. Pero sí tienes un correo electrónico. Sí, pero es el de la fundación. ¿Es de la fundación? Sí, no, si no me volvería loca ya. Sí, claro, sí, entiendo. Es una última interrupción, te ruego, María. Sí. Regresamos luego con María Kodama. Esta noche acá con ustedes. Hemos estado encantados. Un aplauso para ella. Muchas gracias. No sabía que había tanta gente. Y hasta pronto, ¿no? Hasta muy pronto. Hasta pronto.